López Obrador destruyó a México porque destruyó la mayoría de las instituciones del país, fideicomisos, ONGs, subsecretarías, programas, que México había venido forjando durante mucho tiempo y que le daban la calidad de república federal, democrática y libre. Ahora, con la destrucción que hizo López Obrador, se convierte en una narcodictadura comunista, represora, que deja a los mexicanos en una condición muy grave, porque ahorita no se han dado cuenta de cómo México va a caer brutalmente en la economía, brutalmente en la seguridad, brutalmente en el ataque a la corrupción. Y lo peor es que se une al bloque de las dictaduras terribles de América Latina, como son Venezuela, Cuba, Nicaragua, parte de lo que fue Bolivia, Brasil, Ecuador, bueno, Ecuador no, parte de Colombia, y con esto México retrocede en ciencia, progreso, tecnología, paz, economía, libertades. Y México se integra al bloque de dictaduras latinoamericanas. Y en este momento el mundo está conformado, digamos, por 6 grandes bloques culturales, que es el bloque capitalista, el bloque del progreso, las libertades, que tienen Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Japón, Corea del Sur, el bloque comunista formado por Rusia, China, Cuba, algunos países del este de Europa, el mundo musulmán, todo el Medio Oriente musulmán, el mundo orientalista, yo le llamo, con tradiciones hinduistas y budistas como India, Nepal y países cercanos, el bloque o mundo latinoamericano, que este sí ya está dividido entre países liberales y dictaduras comunistas. México desafortunadamente ya entró al grupo de las dictaduras comunistas. Cuando México durante más de 100 años había gozado de una república democrática en paz, yo nací hace 70 años y yo vi cómo México fue un país en paz, en crecimiento, en democracia. ¿No se imaginan los jóvenes la enorme paz que vivíamos los ciudadanos? No había esos conflictos con el gobierno, ni con el Poder Judicial, ni como lo tiene ahora el gobierno contra el Poder Judicial, ni partidos unos contra otros con esa ferocidad y odio que hay ahora, ¿no? Fue un tiempo muy tranquilo, no se hablaba de política, que dice Obrador que ya politizó al pueblo, pues estuvo mal, porque mete a la gente en conflictos, en broncas, porque se refiere a politizar, es a ideologizar a los ciudadanos para idiotizarlos y ponerlos en contra
del país de la libertad y del progreso, que es el capitalismo y el liberalismo, para someterlos a una ideología comunista, delincuente, corrupta, que es Morena. Bueno, con estos bloques, y hay un bloque más, que es el bloque de países pues atrasados, casi tribales, como gran cantidad de países de África o de Oceanía. Esos 6 bloques ahorita están en conflicto. Peligroso. Porque Rusia, el dictador endemoniado que es Vladimir Putin, este loco desgraciado, está poniendo en riesgo al mundo, a la humanidad. Un hombre enfermo de poder, un dictador que se ha perpetuado en el poder ya muchos años, con pura abuso de poder y dictadura, como hacen los dictadores, y con la amenaza que tiene a Ucrania y posible alianza, entre China y Rusia, que sería muy peligrosa para el mundo, contra el mundo liberal del progreso de la ciencia, el mundo capitalista, donde los pobres son mucho más ricos que los pobres de los bloques comunistas, que están fregados todos. Porque en los países comunistas hay 2 clases sociales: todo el pueblo fregado, con una pobreza tremenda y espantosa, con falta de libertades, falta de propiedades, porque les expropian todo, y la clase de los dictadores y allegados, que son inmensamente ricos. Ese riesgo entre el mundo comunista, de dictadores comunistas, y el mundo capitalista, al cual peligrosamente se le puede unir el bloque musulmán, que es la sociedad más terrible que hay. Es un atraso total, una maldad espantosa, un terrorismo endemoniado de los musulmanes, que sería tremendo. Y ahora Latinoamérica, en un retroceso a su progreso que traían, entra en un bloque comunistoide peligroso. Y uno dice, bueno, yo nací en México, vivo en México, y pues que vivan esa tragedia comunistoide de dictaduras en Sudamérica, pero que México no fuera así. Pues López Obrador nos trajo esa desgracia, meternos en ese bloque donde pronto vamos a estar bastante pobres, más llenos de delincuencia como la que nos dejó Obrador, 1000 veces más corrupción como la que nos dejó Obrador, en pobreza y con falta de libertades, donde nos pueden quitar todo. Este mundo en conflicto que hay ahorita pone en riesgo la paz del mundo. Puede haber hasta una destrucción masiva de grandes regiones del mundo por una posible tercera guerra mundial, porque el endemoniado dictador Kim Jong-un de Corea del Norte, que es un país bien jodido, bien pobre, pero eso sí, superarmado y con bombas nucleares, también se quiere aliar a Rusia. Estos endemoniados psicópatas como López Obrador, Putin, Daniel Ortega de Nicaragua, Maduro de Venezuela, Canel de Cuba, Lula de Brasil, Kim Jong-un de Corea del Norte, Putin de Rusia, son desgraciados, enfermos de maldad, que pueden generar una guerra mundial, que sería tremenda. Y esperemos que la llegada de Donald Trump, que me parece buena, aunque muchos se quejan, frene a esta dictadura morenista espantosa de delincuentes, corruptos, primitivos, anticientíficos de Morena, como López Obrador y Claudia Sheinbaum, los frene y nos saque
nos libere de esta narcodictadura comunista, corrupta y empobrecedora en la que entró México. No sé cuál sea el panorama del mundo, pero el bloque comunistoide y de dictaduras latinoamericanas y comunistas y el bloque capitalista, junto que también el bloque musulmán, creen una gran conflagración mundial. Esperemos que no pase esto y que al menos México, en el país que vivo, salga de esta dictadura, narcodictadura comunista, empobrecedora, represora, corrupta, delincuente de Morena. Esperemos que para el 2027 México, en las votaciones intermedias, México gane la mayoría en el Congreso y empiece a recuperar estados. Porque, de hecho, Morena, ni Claudia Sheinbaum, ni los senadores ni diputados de Morena y aliados, ni las gubernaturas, no las ganó Morena, se las robaron. El fraude fue descomunal y es terriblemente espantoso. Ganó Xochitl Gálvez de la alianza PAN-PRI-PRD. Ganó el Congreso de Diputados y Senadores, la mayoría la ganó la alianza PAN-PRI-PRD y MC. Las gubernaturas se las robó Morena. Y esperemos que para el 2027, si la dictadura no ha avanzado y no nos ha empobrecido más, y todavía hay elecciones que ya se dudan, y si llega a haber, no van a ser elecciones para nada democráticas, esperemos que no sea eso. Si no se diera eso y realmente hubiera elecciones democráticas como las que hacía antes el IFE y el INE, en un país como fue México, una república democrática federal, si se puede volver a hacer una elección, esperemos que Morena caiga, el PT desaparezca, ese apestoso partido de delincuentes, vándalos, y el Verde deje de estar idiotizado por Morena, y que desaparezca ese bloque endemoniado, corrupto, de delincuentes, que le da abrazos a los delincuentes y que le da elogios y apoyos a los dictadores, pero que al pueblo, a los científicos, al progreso, le da la espalda. Gracias.